Hola y bienvenidos al canal Enka Cocina. Hoy os voy a compartir 4 de mis bebidas preferidas otoñales y que por supuesto el ingrediente estrella es el puré de calabaza, que lo podéis preparar vosotros mismos o, como mi caso y más sencillo, lo podéis comprar ya hecho. Eso sí, procurad buscar uno de buena calidad. Y si no estáis ya babeando con las imágenes de estos lates y chocolates, ¡empezamos! Y vamos a comenzar preparando una nata montada, que la vamos a usar para decorar y añadir a nuestros lates y chocolates. La cantidad dependerá de las bebidas que hagáis y para cuántas personas. Yo preparé unos 300 ml de nata y me valió para 4 bebidas, aunque reconozco que fui muy generosa con la nata. Como veis, le he añadido solo una cucharada de azúcar glass, no quería hacerla demasiado dulce porque las bebidas ya son dulces de por sí. Por supuesto, preparad la nata montada a vuestro gusto. Una vez lista, la colocamos en una manga pastelera y la dejamos en la nevera hasta que la vayamos a utilizar. La primera bebida va a ser un Pumpkin Spice Latte y vamos a empezar preparando el café. Yo tengo agua bien caliente y le voy a preparar un café instantáneo, que vosotros podéis hacerlo de máquina o vuestro preferido. Una vez listo, lo dejamos preparado y vamos a hacer el Pumpkin Spice. En una olla le vamos a agregar la leche, el puré de calabaza, y como siempre os dejaré las cantidades y los ingredientes abajo en la cajita de descripción. Le agregamos la canela, agregamos también el Pumpkin Pie Spice, si no tenéis os dejaré también en la descripción cómo prepararlo vosotros. La vainilla y el azúcar de coco. Y ahora con el fuego bajito vamos a dejar que se mezcle todo bien y que se caliente. Podéis usar también azúcar moreno o azúcar blanco. Yo estoy usando el de coco porque es más saludable y le da un sabor más intenso al latte. Una vez el azúcar esté bien disuelto y el olor ya sea espectacular, ya lo podemos apagar y volvemos al café que teníamos preparado caliente. Y le agregamos nuestra mezcla de calabaza, especias. Y ahora le vamos a echar nuestra nata por encima, que ya os he dicho que he sido muy generosa, podéis echar menos. Y espolvoreamos con un poquito de canela por encima. Y ya tendremos nuestro Pumpkin Spice Latte casero listo para disfrutar. Nuestra segunda bebida otoñal va a ser un Pumpkin Spice Matcha Latte. Ya tengo el agua bien caliente y voy a colar el té matcha para que no se hagan tantos grumitos y sea más fácil disolverlo. Como veis, es bastante grumoso, así que no os saltéis este paso para no encontraros grumitos mientras lo tomáis. Una vez colado, le agregamos el azúcar de coco, la leche y lo mezclamos todo bien. Si vosotros tenéis un batidor de bambú, pues os será más fácil. Yo no tengo, así que me apaño con un tenedor. Cuando esté bien disuelto, lo reservamos y preparamos el resto de la mezcla. Voy a pesar los 50 gramos del puré de calabaza, no pasa nada si nos pasamos un poquito. Añadimos también el azúcar de coco, el Pumpkin Pie Spice y en realidad aquí no nos hace falta ya la báscula, pero yo estaba tan emocionada preparando estas delicias que se me olvidó sacarla. Y agregamos también la nata. Mezclamos bien hasta que esté bien disuelto todo y bien integrado. Y si os fijáis, al mezclar la nata le está dando cremosidad a la bebida. Es casi como si la batiéramos. Volvemos al matcha que hemos preparado y le agregamos la mezcla de nata, calabaza y especias. Mezclamos un poquito y no importa si se notan las especias porque es como cuando las espolvoreamos por encima. Y le agregamos también nata montada al gusto. Espolvoreamos con Pumpkin Pie Spice o con canela. Y ya tendremos un delicioso Pumpkin Spice Matcha Latte listo para disfrutar. Nos tiramos de cabeza al Pumpkin Spice Chocolate y en una olla añadimos la leche, la nata, las chispas de chocolate, el cacao en polvo y mezclamos bien para que el chocolate se deshaga y todo se integre. ¿Y nos encantaría ahora mismo estar en el sofá viendo una peli y con una de estas bebidas? ¿Qué peli escogeríais? Yo seguro que escogería una de esas pelis pastelazo.
Y ahora que ya tenemos el cacao y el chocolate bien disueltos, le agregamos el puré de calabaza sin dejar ni rastro. De nuevo el Pumpkin Pie Spice, un poquito de otras especias que son Allspice, lo podéis omitir porque es parecido al Pumpkin Pie Spice, también os dejaré cómo prepararlo si no lo tenéis, y un poquito más de nuez moscada, la vainilla y a mezclar bien. Yo le estoy agregando un extra de nuez moscada para que le dé más sabor porque me gusta, pero en realidad las especias que le hemos colocado también llevan nuez moscada. Si os están gustando las recetas, sabéis que le podéis dar un like, podéis compartir el vídeo y os podéis suscribir al canal. Y obviamente no hace falta que hierva la leche y la nata, simplemente que se calienten y todos los ingredientes estén bien integrados. Bueno, pues una vez listo, lo volcamos ya en nuestra taza y no os podéis imaginar lo bien que huele aquí. Y si sobra algo, nos lo guardamos para rellenar el vaso después. Y a este sí que también le voy a agregar nata montada. Y ya casi me quedaba sin nata, como veis. Y a esta delicia le voy a agregar un poquito de chocolate rallado por encima. ¿Quién se puede resistir a este? Por favor. Y vamos con la última bebida otoñal, que es un Pumpkin Eggnog caliente. Así que en una cazuela añadimos 2 yemas de huevo, azúcar de coco y mezclamos bien hasta integrar. Y esta bebida Eggnog es muy popular aquí en Estados Unidos, es como un ponche. Tengo una receta de Eggnog original en el canal, que la preparé en la Navidad del año pasado, así que os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y os he hecho una señal con la mano y es que tengo el fuego apagado, aunque lo estoy batiendo encima del fogón, pero mi fuego está apagado, si no se cocerían las yemas. Ahora simplemente estoy integrando bien las yemas con el azúcar. Lo podéis hacer encima de la encimera, así no os crea confusión. Le añadimos la leche, la nata y volvemos a mezclar. Y ahora sí que ya hemos encendido el fuego. La nata y leche tampoco tienen que hervir, así que en cuanto se empiece a calentar le añadimos el puré de calabaza e integramos. Agregamos de nuevo el Pumpkin Pie Spice, que es una cucharada, pero como no me cabía la cuchara en el tarro, pues le agregué 2 medias cucharadas. Una pizquita también extra de nuez moscada, que me encanta. La vainilla. Y a integrar. Ay, y por cierto, el Eggnog original utiliza también las claras a punto de nieve en la receta, que se las añade al final. Pero yo para esta receta no he usado las claras. He hecho un Pumpkin Eggnog más sencillo, así que las claras pues nos las guardamos para otra receta o las añadimos en una tortilla o en unos huevos revueltos. Apagamos el fuego y ya lo tendremos listo para servir. Y es una bebida muy cremosa de por sí, el Eggnog, y más si le añadimos las claras. Espolvoreamos un poco más con nuez moscada y ya tendremos la última receta de bebidas otoñales lista. Espero que preparéis estas recetas porque de verdad no tienen desperdicio, solo con los olores y los aromas ya nos vamos de cabeza al sofá, mantita y peli. Yo os dejo saboreando el Pumpkin Spice chocolate, así que sin más y como siempre, nos vemos en la siguiente. Adiós.